Bueno, damos por iniciada entonces la clase de hoy. Última clase de programación, como bien les comenté ya la clase pasada. Hoy es la última clase en la que vamos a ver por última vez un tema nuevo. Después ya queda todo sujeto a exámenes recuperatorios y esas cuestiones más burocrático-administrativas de la materia, ¿sí? Pero hoy terminaríamos de ver con todos los conceptos de la materia. Primero vamos a ubicarnos un poquito justamente en esto último, en el programa, ¿no? Hoy estamos acá, 11 de octubre, feriado, lunes. Vamos a ver el último tema, que es este que está acá. Ahora en un ratito lo profundizamos y vamos a recorrer un poco el cronograma. Clase que viene, recuperatorio del primer parcial. Obviamente todos los que les fue mal en el primer parcial, la clase que viene tienen su recuperatorio. Desde ya que si les va mal, pierden cualquier oportunidad a aprobar la materia, ¿no? Porque hay que aprobar ambos parciales. Así que primer parcial si les fue mal, última instancia para aprobarlo, la clase que viene. Siguiente semana, clases no hay. Lo único que hay es un repaso, donde cuando digo repaso me refiero a sacarse las dudas sobre el recuperatorio, ¿sí? Qué cosa le fue mal, qué cosa le fue bien. Y si alguno tiene alguna duda puntual previo al parcial 2, lo charlamos ahí, ¿sí? Pero no es una clase obligatoria ni mucho menos. Simplemente repasar o sacarse alguna duda del examen. 1 de noviembre, segundo parcial. El 8, lo mismo, un repaso para que vean en qué se equivocaron en el segundo parcial. Y el 15, la última chance para aprobar justamente el segundo parcial. Ya el 22 ya no hay ningún tipo de clase ni repaso ni nada. Simplemente ese día seguramente les entregue las notas de la cursada. Y bueno, y cerremos, ¿sí? Pero sin clase seguramente. Así que hasta ahí estamos. Ese es el ABC de cómo sigue la materia. Ya recta final, no queda mucho. Ya a partir de hoy ya depende más de ustedes que de mí. O sea, yo ya no tengo mucho más que decir. Simplemente quedan ustedes repasar, ponerse al día con los temas que anden medios atrasados. Y bueno, hacer varios ejercicios antes del parcial. Así que hemos llegado. Perfecto. Bueno, hoy, como bien lo dice ahí el cronograma, vamos a ver un tema nuevo, pero bueno, está separado en 3, pero básicamente son temas muy similares, que son los que vemos acá en el cronograma: pilas, listas y colas. Este es el tema que vamos a abordar hoy, pero bueno, antes de abordarlo vamos a pensarlo un poquito. Así que vamos a tratar de ver este temita. Para lograr entender pilas, listas y colas, primero tenemos que pararnos en el recuperatorio del primer parcial. No sé cómo va a ser porque todavía no lo hice, pero los temas son los mismos. Lo que no quiere decir que sea parecido, eso depende. De hecho ni me acuerdo cómo fue el primer parcial, pero bueno, los temas son los mismos, sí, obviamente. Acá me figura que estoy compartiendo, pero bueno, si no ven, me dicen. Sí, de hecho les había preguntado si se veía por ahí. A ver, fíjate, aperta F5 o algo así, Pablo. Gracias, Camila. Bueno, vuelvo a la pregunta del primer parcial. El primer parcial, la estructura va a ser parecida en el sentido de que va a ser de 8 a 9, una sola hora y los mismos temas. Pero bueno, cómo va a ser el parcial en sí no sé porque todavía no lo he hecho. No hay problema, Pablo, no pasa nada. Bueno, para entender este concepto, primero vamos a pararnos en las limitaciones que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Que son bastante interesantes las limitaciones. No sé si en algún momento se las han preguntado, pero miremos lo siguiente. Por ahora, cuando trabajamos con arrays o con vectores, tenemos una gran limitación, que ¿cuál es? ¿No? Mientras lo voy escribiendo, si alguno se quiere adelantar. ¿Cuál es la gran limitación que tenemos hasta ahora? Que lamentablemente nunca la pudimos solucionar. La mejoramos un poco, pero solucionar no la solucionamos nunca, ¿no? Justamente esto, ¿no? Que hay que definir el tamaño del array inicialmente. O bueno, lo mejor que logramos hacer es definir un tamaño, que podía ser una función,
¿sí? Pero bueno, la realidad es que se guarda un número en tamaño y se asigna ese tamaño al array. Entonces, como bien están diciendo por ahí, el tamaño está fijo y está definido de antemano, ¿sí? Tenemos posición 0, posición 1, hasta la posición tamaño -1. Que lamentablemente eso no lo pudimos solucionar jamás. La clase pasada le dimos un toque relativamente elegante con lo que eran los ABM, o con los agregar objetos, agregar persona, creo que era, a la materia, donde lo que hacíamos era camuflábamos un poco eso, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, persona, estudiante, o estudiantes, mejor dicho, qué sé yo, definíamos 100 posiciones o una cosa así. Teníamos obviamente las 100 posiciones. ¿Y qué hacíamos? Nada, íbamos agregando personas, ¿no? Persona 1, persona 2, persona 3, y mostrábamos, ordenábamos o trabajábamos solamente con las personas que estaban cargadas, ¿sí? Todas las otras estaban en un estado de vacío, pero nada, eso lo solucionamos a nivel estético. O sea, hacíamos un for que iba de 0 a 3 en vez de 0 a 99, o iba de 0 a 99 pero mostraba solamente los elementos que no eran vacíos. Pero la realidad es que los elementos estaban ahí, ¿sí? Los otros 90 y pico de elementos estaban asignados, estaban ocupando memoria y están simplemente en estado de vacío, donde estado de vacío es algo que definimos nosotros. O sea, simplemente no están ahí lógicamente, pero físicamente están y están ocupando memoria. Y el array es de 100 posiciones y punto. Y si yo quisiera un elemento 101 o una persona 100, esto no lo podría haber hecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a solucionar hoy. A partir de hoy, las dimensiones no van a ser más fijas y además no van a ser más limitadas. ¿Qué quiere decir? Yo antes, cuando definía un tamaño, ese era el máximo de elementos que podía tener, ¿sí? No podía tener un elemento más, ni dos elementos más, ni ninguno más. Hoy vamos a tratar de mejorar eso. ¿Cómo lo vamos a mejorar? De la siguiente forma. Vamos acá como con un verde. Supongamos que tengo un vector que no tiene nada, ¿sí? Un vector que está definido solamente y no tiene nada. Bueno, ahí uno podría decir que su tamaño es 0, ¿sí? Cuando no tiene nada, el tamaño es 0. Perfecto. Después, por ejemplo, agregamos algo, qué sé yo, agregar el 3 al vector. ¿Qué va a pasar? Bueno, mi vector va a quedar como el 3, ¿no? Va a tener un solo elemento y su tamaño va a pasar a ser 1. Después, por ejemplo, agregamos, qué sé yo, el 8. Mi vector va a quedar el 3 que ya estaba y se va a agregar el 8. Y su tamaño va a pasar a ser 2. ¿Sí? Uno más, creo que ya se entendió, pero no importa. Agregamos el -11 y el vector va a quedar así. Y su tamaño va a pasar a ser 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a medida que vamos agregando elementos le digo vector por ahora, pero bueno, se llama lista. A medida que vamos agregando elementos a un array, vamos modificando su tamaño, ¿sí? Y el tamaño va a coincidir siempre con la cantidad de elementos que tenemos. Esto es mucho más óptimo, eficaz, eficiente y mucho más manejable, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de conseguir ahora, que el tamaño mute a medida que vamos agregando elementos. O de la misma forma a medida que vamos eliminando elementos, ¿no? Si yo, por ejemplo, elimino el 8, ¿no? Mi lista va a quedar 3 menos 11 y el tamaño va a volver a ser 2. Entonces, como primera definición, podemos decir que una lista es lo mismo que un array. Por ahora, ¿no? Una lista es lo mismo que un array, pero el tamaño es dinámico.
sea, el tamaño fluctúa en base a la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿sí? Y eso con un array no pasaba. Un array tenía el tamaño fijo y además el array nunca podía tener tamaño 0, ¿sí? El array siempre era de 1 en adelante y 1 no tenía mucho sentido porque 1 era lo mismo que una variable. Así que por lo general lo trabajamos de 2 en adelante, pero bueno, acá la lista sí puede ser tanto 0 o 1 como el número que se les ocurra. Así que bueno, esa sería una lista. Además el array tenía otra limitación, ¿no? Que nosotros acá, ¿qué dice? Nosotros acá poníamos un número entero, ¿sí? En el tamaño poníamos un número entero. Por ende, los arrays tenían una limitación también, que la mayor cantidad de posiciones que podíamos tener en un array era un entero, ¿sí? Que no sé cuál es, pero no importa, 36.000 o algo así. Podría tener como mucho 36.000 posiciones. Las listas pueden tener tantos elementos como uno desee, no tiene esa limitación. Si bien era una limitación alta, no dejaba de ser una limitación. Bueno, vamos a ver cómo vamos a solucionar eso. Porque ahora viene la pregunta, bueno, ¿cómo hago para programar eso? Todo muy lindo a nivel conceptual, pero ¿cómo hacemos para programarlo? Es por eso que estoy usando la pizarra. Es un doble, no, era un entero. El tamaño estaba definido como un entero, sí. Lo que cuando yo ponía mostrar vector, enviaba el vector y enviaba un entero t. No, la lista no tiene el tamaño ni siquiera. Ahora lo vemos. No tiene definido el tamaño ni siquiera. Vamos a ver cómo hacemos para trabajar con esto. Y bueno, volviendo a lo que pregunta Jorge, la lista no tiene un tamaño definido, pero bueno, en algún momento si querés mostrar el tamaño de la lista o el análogo al tamaño de la lista, si es un número muy grande lo vas a tener que mostrar con la máscara de un doble, pero en sí el tamaño no está guardado en ningún lado en la lista, ni definido en ningún lado tampoco. Ahora lo vemos. Bueno, vamos con esto. Entonces, vamos a suponer que tenemos una lista. Vamos a empezar con vacía, ¿no? Esto ya lo trabajamos. Una lista vacía tendría un tamaño de 0 y no tengo mucho más nada que decir, ¿no? Es un tamaño 0, pero vamos a empezar a trabajar con listas que tienen algún elemento. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que tenemos una lista con 2 elementos, que creo que se va a ver mejor. Con 2 elementos. Bueno, tenemos el primer elemento que podría ser, qué sé yo, un 3. Este es el primer elemento de la lista, que se pudo haber creado en un momento cualquiera. Por ahí al principio del programa se agregó este elemento a la lista. Después pasan cosas, pasan un montón de cosas, qué sé yo, entre medio hay un for, hay un while, llamás a un par de funciones, haces varias cosas y después decís, bueno, a la lista le agrego el 6, ¿sí? ¿Por qué pongo esto del for, el while, etcétera, etcétera? Porque antes en los arrays habíamos visto que los elementos estaban en posiciones consecutivas. Bueno, ahora no van a estar más en posiciones consecutivas los elementos, pueden estar en una gran diferencia en cuanto a memoria, ¿sí? Este podría estar en memoria 1 y este en memoria, qué sé yo, 23. ¿Por qué? Porque entre medio se hicieron cosas y se ocupó espacio, ¿sí? No están más en posiciones consecutivas los elementos de una lista. Eso antes con el array no era así. Bueno, tenemos el 3 y se agrega a la lista el elemento 6. Bueno, ¿y cómo se hace esta relación entre el 3 y el 6? Porque por ahora son números que están desligados, que viven solos en un oasis, en un manantial dentro de la memoria. Nosotros lo que queremos es realizar un vínculo entre el 3 y el 6, o sea que se note que estén unidos, que el 3 y el 6 forman parte del mismo elemento. Bueno, para definir esto lo que se hace es, no solamente se agrega al valor, ¿sí? Este vendría a ser el dato, este es el dato en sí, el 3, lo que nos importa, sino que además se define un puntero al siguiente dato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando estamos parados en el 6 es mi dato, o sea, el 6 es el elemento que está dentro del array o la lista,
Y en este momento, el puntero, ¿hacia dónde apunta? Hacia el 0 o hacia el null, como quieran verlo, pero no apunta a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento extra, ¿sí? Pero el 3, que ya sabe que hay otro elemento después que él, lo que tiene guardado es un puntero a donde está guardado el siguiente dato. Entonces esa es la relación que hay entre un elemento y el otro. Es, además de guardarse el elemento, se guarda el puntero a donde está guardado el siguiente dato, ¿sí? Cuando estamos en el último elemento de la lista, el puntero no apunta a ningún lado o apunta al 0. Eso indica que no hay nada en la lista, ¿sí? Entonces, dicho esto, o sea, los datos, efectivamente, eso lo podemos pensar si quieren hacer un análogo con un array, ¿no? En la posición 0, esto es un análogo, ¿no? Porque no es exactamente así. En la posición 0 está el 3 y además está el 00AE1201. Además se guarda la posición de memoria. Entonces empezamos a guardar dos cosas, no solamente una. Antes en el array guardábamos solamente el valor. Bueno, ahora guardamos el valor de verdad y encima un puntero hacia donde continúa nuestro conjunto de números, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo agrego un tercer elemento, vamos a agregar el -11, ¿qué hago? Bueno, agrego al -11, este pasa a ser mi dato, este pasa a ser el último dato, así que el puntero va a apuntar al 0 o al null, como lo vamos a ver ahora definido en el código. O sea, no apunta a ningún lado en sí en particular. Ahí tenemos nuestro tercer elemento, pero ¿qué pasa? El que era el último ya no es más el último. Entonces el puntero se lo redefine, ¿sí? El puntero que antes apuntaba a nulo porque era el último, ahora pasa a apuntar a este nuevo elemento. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cada vez que uno agrega un elemento, modifica el puntero del que antes era el último para que apunte a él y define este puntero como apuntando a 0. Entonces, esa es la idea de cómo funciona una lista. Cuando se agrega un nuevo elemento, además de guardar el elemento, se setea el puntero del elemento anterior para que apunte a este nuevo elemento al último, ¿sí? Ese es el funcionamiento, esa es la idea de una lista. Y sabemos que un elemento es el último cuando vemos que su puntero apunta a la nada, al 0. Cuando apunta a la nada quiere decir que ese era el último elemento, es decir que no hay un siguiente, ¿sí? Ese es el funcionamiento de una lista. Entonces, como bien han dicho por ahí, ya no guardamos más un elemento, sino que guardamos un conjunto de cosas. Guardamos el dato en sí, que es lo que nos importa de la lista, y guardamos el puntero al siguiente dato. Esto que está acá, esto es como el ABC de listas. Esto es lo que hizo importante, imponente y súper versátil a las listas. Esto que está acá, esto de guardar las dos cosas, tiene un nombre propio y esto se llama un nodo. Entonces, las listas trabajan con nodos, donde en cada nodo se guarda un dato y el puntero al siguiente dato, ¿sí? Entonces, ¿qué es la correcta definición es qué es una lista? ¿Qué es una lista? Bueno, una lista es un conjunto de nodos. Eso es una lista, un conjunto de nodos, ¿no? Que pueden ser 0 nodos o 1500 nodos, la cantidad que quieran. Cada nodo guarda un dato y además guarda un puntero a su siguiente nodo, ¿sí? Esa es la estructura de una lista. Bueno, en sí no tengo mucho más que decir, simplemente vamos a pensar qué pasaría cuando uno se elimina un dato. Por ejemplo, tenemos el 3
el siguiente, el puntero al siguiente. Este es nuestro primer nodo. Vamos con el segundo nodo que tiene un 10, el puntero al siguiente. Y después, qué sé yo, el menos 15. Y el puntero al siguiente. ¿No? Acá tenemos una lista que tiene una dimensión de 3, o sea, tiene 3 elementos. Este es el último dato, así que apunta al 0. Bueno, entonces uno podría definir acá la lista. La lista, como les dije, es un conjunto de nodos, por ende la lista lo único que tiene en sí es un puntero al primer nodo. O sea, la lista, cuando uno la define, tiene un puntero al primer nodo. Cuando no hay nada en la lista, el puntero apunta al 0, y cuando hay algo, bueno, apunta obviamente al primero. ¿Sí? Esta es la definición de una lista, es un puntero al primer nodo, básicamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Supongamos que yo elimino el 10. ¿Qué pasa cuando uno elimina el 10? ¿Qué pasa con los punteros? Bueno, pasa algo bastante intuitivo, ¿no? Obviamente se borra el nodo. Y el siguiente del 3 pasa a ser ¿cuál? Bueno, el 15, el menos 15 en este caso. Entonces lo que se hace, se setea también el puntero al nodo anterior. Lo mismo que hacíamos con el agregar, ¿no? Cuando uno agregaba un elemento acá, se seteaba el puntero anterior. Bueno, lo mismo con el borrar. Si yo borro un elemento, tengo que setear también el puntero del nodo anterior. ¿Sí? Así es como funciona una lista. ¿Se entendió eso último? Borré un elemento del medio, no pasa nada, se borra, pero se setea también el puntero del nodo anterior. Eso para que vean ahora en el código cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Siempre que uno manipula un nodo, seguramente tenga que manipular también el puntero del nodo anterior. Ya sea porque se agregó un elemento o porque se eliminó un elemento. Siempre hay que trabajar con eso. Bueno, ahora sí, aspectos teóricos no tengo mucho más que decir. Esto es como una breve introducción para que puedan entender el código fuente. Pero ahora vamos a verlo un poquito en acción. La idea de las listas es que no las programen. Yo se los voy a mostrar cómo se hace. Y que la sepan usar nada más. ¿Sí? La idea de esta materia es que solamente sepan usar una lista, pero no que la sepan programar, porque en la próxima materia, recordemos que programación no termina acá, programación continúa en una materia que se llama AED, algoritmo y estructura de datos. En algoritmo y estructura de datos van a de verdad programar las listas y ver otro tipo de listas también, pero acá simplemente vamos a usarlos. Paulo, sí, bueno, como ya les dije, las matrices en sí ya no se usan para nada, las matrices son muy limitadas, pero lo que sí hay son listas de listas, lo que se llaman listas encadenadas. ¿Sí? Es una lista dentro de una lista, y si querés dentro de otra lista, según la cantidad de listas que tengas una dentro de la otra, ahí podés armar tu pseudomatriz. ¿Sí? Efectivamente, esa es la forma de resolverlo. Esta materia va a estar en C++, pero bueno, es muy parecida a la sintaxis, pero les abre las puertas a nuevas cosas que con C no podrían hacer, pero en líneas generales es la continuación de esta materia. Bueno, este tipo de listas que estamos viendo acá, ¿no? Que tenemos lista, que es un puntero al nodo. Después tenemos el nodo con el puntero al siguiente. ¿No? La lista apunta al primer nodo, el primer nodo apunta al segundo, y así hasta que el último nodo apunta al 0, porque es el último. Este tipo de listas es con las que vamos a trabajar acá en programación, son las que se llaman listas simples
encadenadas o listas enlazadas simples, tienen varios nombres. ¿Por qué se llaman así? Bueno, básicamente porque solamente hay un puntero y el puntero apunta siempre al siguiente elemento. ¿Sí? Por eso se llaman simples encadenadas, porque solamente hay un puntero y ese puntero apunta al siguiente, bueno, o en el peor de los casos, apunta al último. En esa otra materia que les dije, van a ver también otro tipo de listas, que son las listas dobles encadenadas, que la idea es básicamente la misma. La lista obviamente también apunta a un nodo, pero en el nodo, además de tener el puntero al siguiente, ¿sí?, tenés el puntero también al anterior. Entonces, tenés un puntero que te dice dónde está el primer elemento y un puntero que te dice dónde está el anterior. Que cuando no hay ningún anterior, apunta al 0, ¿sí? Supongamos que este es el último nodo. Bueno, este último nodo apuntaría al 0 porque es el último. Y apuntaría al anterior porque tiene un anterior. Entonces, estas son las listas dobles. Tenemos el puntero al anterior y el puntero al siguiente. Estas las van a ver en la próxima materia. Hay dos punteros. ¿Dónde está el siguiente y dónde está el anterior? Esto no se gana mucho. Lo que sí se gana es que mayor rapidez o agilidad para pasar a nodos anteriores, ¿no? De esta forma hay que ir recorriendo los nodos desde el primero hasta el último y encontrar lo que uno está buscando para hacer lo que uno quiera. De esta otra forma es más versátil en el sentido de poderse pasar de uno al otro en cualquier dirección, es mucho más sencillo. Eso es lo único que se gana con las dobles encadenadas. Después van a ver las listas simples, bueno, las que se llaman las cíclicas, que como son, bueno, lo mismo, muy parecido. Tenemos el nodo con el puntero al siguiente, eso va hacia otro nodo, que también tiene el puntero al siguiente, otro nodo, y cuando viene el último nodo, o sea, el último elemento que agregás, en vez de apuntar al 0, ya no apunta más al 0, apunta al primero otra vez. Entonces el último en realidad apunta al primero. Ese es el cambio con las listas simples cíclicas. Así que el último vuelve a apuntar al primero. De esta forma te ahorras el concepto de que la lista apunta al primero, porque bueno, ya sabes que todos apuntan al primero en algún momento, así que te ahorras esta definición, pero no mucho más que eso. Y bueno, así como existen las simples cíclicas, existen las dobles cíclicas, que además de tener un puntero al siguiente, tenés un puntero al anterior. Y bueno, el anterior del primero es el último. ¿Ok? Eso también es otro concepto de listas que van a ver más adelante. Dobles y cíclicas. Nosotros nos vamos a quedar con esto, las simples encadenadas. Aunque sepan utilizar esas, acá en programación estamos por demás bien. Bueno, para los que hicieron por ahí el cursito de Python conmigo, o los que ya conocen algún otro lenguaje, ahí se entiende por qué cuando uno pone -1 accede al último elemento, ¿no? Porque el primero es el 0, restarle 1, pasas al último. Por eso es que -1 es el último elemento, ¿sí? Porque son listas dobles encadenadas. Pero bueno, nada, comentario al margen. Entonces nosotros nos quedamos acá, en las listas simples encadenadas. Bueno, y ahora llegó el momento de ver un poco cómo codificar todo esto. Así que vamos a pasar a nuestro querido CodeBlocks y vamos a tratar de entenderlo. Nuevamente, yo no pretendo que lo entiendan y que lo sepan hacer, simplemente les voy a mostrar, echar un vistazo. Ya lo tengo acá listo, ¿sí? Yo se los voy a dar, obviamente, les voy a dar el punto H y el punto C de las listas, pero vamos a recorrerlo un poco.
Obviamente está programado bajo el paradigma de TDA, porque si no sería imposible de reutilizarlo. O sea, esto lo programamos hace 4 años y lo utilizo todos los santos años. ¿Por qué? Porque está bajo el paradigma de TDA, así que lo puedo reutilizar muy fácilmente. De hecho, nunca le modifico nada y siempre funciona. Pero que no sea la excepción. La única salvedad que tiene esto es que tengo dos estructuras en el mismo TDA, ¿sí? Como las estructuras están muy ligadas entre sí, miren, defino una estructura que es el nodo estructura y defino el typef del nodo, ¿sí? O sea, el nodo es el puntero a mi nodo estructura. ¿Ven? Esto es lo mismo que hacíamos con TDA, lo mismo de hecho, ¿sí? Es la misma cosa, solamente que en ese mismo TDA defino otra estructura que es la lista encadenada, ¿sí? Esta es la lista encadenada y acá la tenemos. Defino el typef, que es el puntero a la lista encadenada estructura. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Simplemente lo mismo que veníamos haciendo, pero estoy trabajando con dos estructuras juntas en el mismo TDA, ¿sí? Porque son dos estructuras que van prácticamente de la mano. No tiene sentido armar otro TDA solamente para la lista, porque en sí con la lista no se hace nada, con lo que se hace es con los nodos, y la lista es una conexión de nodos. Entonces, para evitar eso de tener otro H y otro C para algo que prácticamente no hace nada, simplemente defino los dos TDA juntos. Bueno, y después vamos a echarle un vistazo al H. Bueno, crear lista, ¿qué hace? Este es el constructor, así que hace lo mismo que se hace siempre con un crear. Este es el constructor, así que básicamente reserva memoria para la lista y sus nodos, que inicialmente no hay ningún nodo, así que reserva memoria para 0 nodos, pero ya reserva memoria para tener el puntero al siguiente. Bueno, después tenemos otras funciones. Liberar lista. ¿Qué hace liberar lista? Bueno, este sería el destructor. Cuando no tenés más nada que hacer con la lista, vacía al destructor. Retorna, bueno, esto retorna siempre valores que van entre el -4 y el 1, ¿sí? El 1 es ok y los negativos son malas noticias, o sea, quiere decir que algo malo pasó, o sea, que algo no funcionó, pero retornan 1 cuando todo salió bien, ¿sí? Básicamente, estas constantes son simplemente para que se entienda un poquito más la sintaxis, pero en líneas generales devuelven un número negativo cuando algo salió mal. Bueno, lista vacía. Esto, ¿qué quiere decir esto? Esto nos devuelve 1 si está vacía. O sea, si no hay nada te devuelve un 1 y te devuelve un 0 si tiene algún elemento. O sea, básicamente es para preguntar si la lista está o no está vacía. Bueno, y acá vienen los importantes. Insertar elementos, que ¿qué hacen? Bueno, insertan ítems, o sea, números a la lista. Por ejemplo, si yo acá envío un 5, envía el 5 a la lista. Si yo envío el 8, envía el 8 a la lista. Y lo pone siempre al final. Agrega elementos al final. Muy sencillo. Es un insertar al inicio, perdón, al inicio. O sea, pone siempre un elemento en la posición 0. Bastante sencillo. De la misma forma tenemos este último que puse acá, que agrega este determinado elemento a la lista, pero lo agrega al final. Muy sencillo. Y tenemos este otro que es bastante más contundente, ¿no? Que agrega este elemento en la posición que vos quieras. ¿Estamos? Esas son las tres versiones que tenemos del insertar elemento en una lista, ¿sí? Insertar al inicio, insertar al final o insertar en la posición que quieras. Si querés insertar algo en la posición 8 y hay un solo elemento, te va a tirar error. El error quiere decir -1 o -2 o -3, según lo que hayamos definido, ¿sí? Seguramente nos tira -4 de parámetro inválido, ¿sí? Bueno, lo mismo con el remover. Podemos, vamos a mirarlo con un poquito más de cariño. Podemos remover el elemento del principio,
¿sí? O sea, eliminamos el primer elemento de la lista, ¿sí? Y además de eliminarlo, ahora vamos a ver para qué usamos esto. O sea, yo mando por parámetro el elemento que quiero eliminar, pero guardo ese elemento por un rato. A ver, esto por ahí no se entiende. Remover del inicio. Permítanme que haga un dibujo. Vamos a analizar un poquito qué hace eso de remover del inicio. O sea, lo que hace es muy sencillo, ¿no? Porque obviamente lo dice la función. Supongamos que uno llama a remover del inicio y envía por parámetro a la lista, ¿no? Eso es bastante obvio. Tenemos un 8, un 7, un 5 y un 11. ¿Qué quiere decir eliminar o remover del inicio? Bueno, básicamente quiere decir sacar el 8. El 8 que ya no forme parte más de la lista. Bueno, ¿qué pasa si yo hago simplemente esto? Esta joya, la lista me quedó como quería, se eliminó el primer elemento, pero lamentablemente el 8 lo perdí y nunca supe ni siquiera que era un 8. O sea, si yo me paro en el elemento 0 y lo borro, medio que pierdo de vista el 8 y por ahí me puedo llegar a arrepentir de eso. Entonces, por las dudas, antes de eliminar al elemento, lo guardas en una variable cualquiera que se llame ítem o que sea un puntero al ítem. O sea, guardas el elemento que borrás, lo guardas por las dudas que lo necesites para algo más, por las dudas que después de borrarlo quieras hacer otra cosa. Entonces, solamente por eso se envía por parámetro un puntero, que es donde está acá. Entonces, el elemento que vas a borrar, después lo guardas acá, lo guardas en esa dirección de memoria, por las dudas que lo necesites o te arrepientas. Simplemente para eso. Lo mismo con el remover, ¿sí? El remover elimina el elemento de cualquier posición y lo guarda momentáneamente acá por si querés hacer algo más. Y el remover del final remueve el último elemento y lo guarda otra vez momentáneamente acá. Simplemente por las dudas, ¿no? La realidad es que cuando uno remueve tiene que estar seguro de que no lo va a volver a usar. Pero ante la duda, si removes y te arrepentís, lo tenés guardado ahí. De última lo volvés a insertar. Es solamente para eso. Es un buen hábito en las listas recuperar el dato que se elimina. De última podrían borrar esto y todo va a funcionar igual, pero van a perder totalmente el dato. Sí, para lo que dice Pablo podría llegar a servir. Sí, es como el famoso control Z, efectivamente, por las dudas, ¿sí? Bueno, después estos son básicamente obtener un elemento, ¿no? Por ejemplo, vamos con obtener un elemento de la lista. Decís, che, dame el elemento 4 de la lista. Y lo guardás nuevamente en el parámetro que enviaste con el puntero, ¿sí? Lo guardás en este elemento. Obtener tamaño. Acá, bueno, obviamente se cuenta la cantidad de nodos. Y la cantidad de nodos se guarda en el tamaño que enviaste por parámetro. Y después nuestro clásico mostrar o imprimir, ¿sí? Esas son las funciones primitivas de nuestra lista encadenada. Vamos a ver un poco cómo es la estructura de todo esto, ¿no? Porque, o sea, para usarlo simplemente tienen que aprender a usar esto, lo que está en el H, y ahora lo vamos a practicar. Pero vamos a ver cómo es la estructura en C. Vamos a tratar de identificar todo eso que dije con la pizarra por medio de esto. Lo principal son las dos estructuras, ¿no? En el H habíamos visto que teníamos definido un nodo que era un puntero a la estructura nodo. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, la estructura nodo es lo que yo les dije, ¿no? Acá está el valor y acá está el puntero al siguiente. Bueno, que acá lo llamé próximo, pero este es el siguiente, ¿no? Porque nodo, ¿qué es nodo? Nodo es un puntero a otro nodo. Entonces, esto vendría a ser el puntero al siguiente, lo que yo les dibujaba siempre como puntero siguiente, ¿sí? Y acá tenemos el elemento en sí, o lo que yo llamé el dato. Así que en el nodo tenemos el dato en cuestión, que es con lo que uno trabaja, y el puntero al siguiente. Y acá tenemos la lista, con la que no vamos a hacer mucho, simplemente es un puntero al primer nodo, era esto que dibujábamos acá siempre.
La lista es un puntero al primer nodo y no mucho más que eso. Lo único que se suele definir es el tamaño. Vas guardando el tamaño cada vez que agregas un nodo. Cada vez que agregas un nodo vas incrementando en 1 este tamaño, pero en sí después no sirve para mucho más que eso la lista, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, bueno, acá empezamos con el TDA, ¿no? Acá este es el constructor, donde obviamente se reserva memoria para la lista encadenada, o sea, se reserva memoria para un puntero y para un tamaño, son las únicas dos variables que hay, ¿no? Y más allá de las cuestiones lógicas, cuando la lista está vacía, el inicio es nulo, o sea, es un puntero al 0, el null está definido como 0, e inicialmente el tamaño es 0, ¿sí? Le di los dos valores iniciales cuando creo la lista. Bien, muy sencillo. Bueno, después tenemos nuestro clásico eliminar, ¿sí? Que se libera la memoria de toda la lista y vuelve a 0 el inicio y el tamaño. Acá podría haber puesto null, muy sencillo. Bueno, acá recorre la lista y te devuelve 0 o 1 si la lista no tiene nada, pero eso no me importa. Preferiría que nos ocupemos más de insertar, ¿sí? Insertar, ¿qué hace? Recibe por parámetro un elemento, lo va a guardar en esta lista y bueno, primero chequea un par de cuestiones lógicas, obviamente. Dice, bueno, si la lista está vacía o si es nula, quiere decir que nunca se reservó memoria, así que tira este error, ¿no? Este error era un número negativo, no importa cuál es. Fue para eso que se definieron las constantes, ¿sí? Para poner palabras claras que nos digan qué cosa hace. Entonces, si la lista no está inicializada, hay que tirar ese error, ¿sí? Si la lista está inicializada, bueno, se crea un nuevo nodo. Ahí lo tenemos. Se crea un nuevo nodo, ¿sí? Y venimos acá. Se quedó más prolijito. Si el nodo, bueno, apunta a nulo, o sea, si el nodo que creamos apunta a nulo, decimos que justamente la lista no está en su estado correcto. Por ende, lo que hacemos es, decimos que la lista va a apuntar a este nuevo nodo y le aumentamos en 1 al tamaño de la lista. Esto que está acá, déjenme pensarlo, en un rato lo chequeo, porque me parece medio redundante, pero ahora después lo chequeo. Entonces, básicamente, cuando la lista no está vacía, genero un nuevo nodo y creo el nodo, ¿sí? El nodo con ese número y el puntero al siguiente, ¿sí? Y seteo la lista, donde setear la lista quiere decir agregarle uno más a el tamaño. Está bien esto que puse acá. Esto chequea que no sea el primer nodo, ¿sí? Cuando es el primer nodo tenemos que hacer esto, o sea, decir que el primer elemento de la lista es ese nuevo nodo. Está bien lo que hice ahí con ese. Ese sería el insertar. Bueno, después tenemos insertar en una determinada posición, que es básicamente lo mismo, pero en la posición que vos quieras, o sea, recorre la lista hasta la posición que vos querías y adiciona o no. Y vamos ahora a los remover. Toda esta parte es lo mismo que antes, ¿no? Yo no puedo remover algo de una lista que está vacía. Esto nuevamente tira el error que la estructura no fue inicializada, ¿sí? Así que venimos acá, nodo al anterior, eso después chequen si tienen todo esto. Bueno, todo esto obviamente no lo programé yo, esto lo bajé de algún lado, vaya uno a saber de dónde. Simplemente lo modifiqué para que sea un TDA. Bueno, entonces lo que hace es remueve esta posición y la guarda en este determinado ítem, ¿sí? A ver si hay algo más interesante. Remover del final. No hay mucho más. Y bueno, después el imprimir, que es un for por cada tamaño de elementos. No creo que lo haya sacado de stack. Por ahí sí, no recuerdo. Creo que lo saqué de algún GitHub de algún lado. Bueno, este es el clásico for, ¿sí? Con el corchete que va mostrando y dejando renglones, llegando a cada uno de los elementos de la lista. Así que bueno, esta es una de las
principales virtudes de TDA, ¿no? Si uno programa con TDA, nada, lo sube a cualquier página, alguien lo descarga y lo usa sin mayores inconvenientes, simplemente entendiendo el H. ¿Sí? Eso, grandes virtudes de TDA. Bueno, llegó el momento de probarlo, probar a ver si de verdad funciona todo esto. Vamos a verlo. Entonces, como todo TDA, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Entonces en la próxima materia seguramente tampoco tengan que programarlo, pero por ahí tienen que entender algún agregar o algún eliminar, eso se lo suelen tomar, ¿sí? Más que nada la sintaxis o la lógica. Bueno, incluir el H, obviamente, ahí está el H de las listas, muy bien. Primer paso, ¿cuál era? Siempre cuando uno generaba un determinado TDA. ¿No? Cuando uno genera una persona, una materia o lo que sea, lo primero es crearla, construirla, porque si no empiezan a entrar a todos estos errores de lista no inicializada. ¿Ven? Entonces, esto es lo primero que se consulta siempre, si la lista ya fue creada o no. Entonces siempre lo primero que hay que hacer es crear la lista. Así que bueno, llamo a mi TDA, lista encadenada, lo llamo por ejemplo lista 1, no sé, y llamo al constructor. Ahí lo tenemos, se creó la lista. Por medio del constructor creé la lista. Lo que hago ahora es, por ejemplo, mostrar cómo está la lista. Vamos a mostrar a la lista 1. La lista 1 tiene un tamaño de 0, o sea, no tiene ningún elemento, pero bueno, es buen momento para ver que todo funcione. Y ahí lo tenemos, ¿no? No tiene ningún elemento, pero funciona, nos muestra nada. ¿Sí? Bueno, supongamos que además de imprimir la lista, me gustaría imprimir el tamaño, ¿no? Entonces vamos a imprimir eso también. Vamos a hacer un print del tamaño de la lista. ¿Cómo hago para imprimir el tamaño de la lista, ¿no? Acá ya empezamos a usar un poco estas funciones primitivas. El tamaño obviamente va a ser un entero, a menos que me pase del 60 y pico mil. Entonces acá puedo llamar a la otra función que se llamaba obtener tamaño de la lista 1. Y miremos esto. Miremos el H. ¿Dónde está obtener tamaño? El H dice. Acá estamos. Obtener tamaño. Obviamente nos da el tamaño, pero necesita esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Un puntero a una determinada variable. Vamos a ver cómo se usa eso. Primero lo voy a copiar acá, así lo ven bien. Lo voy a dejar en el main para que entiendan la idea. Está definida así. Obtener tamaño yo la puedo llamar. Tengo que enviar la lista, obviamente. ¿Sí? Pero también necesito enviar un puntero a donde quiero guardarlo. Entonces vamos a definir un entero que se puede llamar resultado. Entonces, si yo quiero obtener el tamaño, no tengo que invocarlo así, sino que tengo que invocarlo de la siguiente forma. Invoco a obtener tamaño, pero ese tamaño lo voy a guardar acá, en resultado. ¿Sí? Así que yo tengo que enviar un puntero a un determinado entero cualquiera. Así que voy a enviar un puntero a resultado. Esta es la forma de utilizar los punteros en este tipo de funciones. ¿Sí? Ah, gracias Jorge. Sí, no había puesto porque no había terminado el print, pero sí, efectivamente faltaba el punto y coma. A ver si entienden esto. Obtener tamaño me da el tamaño de la lista, pero no te lo retorna. ¿Sí? Lo que hace es lo guarda en una determinada variable que vos enviaste su puntero a esa variable. Entonces, genero una variable cualquiera, resultado, mando por parámetro el resultado, pero en particular mando la dirección de memoria de ese resultado y ahí es donde voy a guardar el tamaño. Entonces, ahora si quiero mostrar el tamaño, tengo que poner resultado. Esta es la forma de guardar los datos en una variable que se envió por medio de un puntero. Lo habíamos visto en la clase de punteros, pero es bueno refrescarlo eso, porque no es una sintaxis parecida a la que veníamos trabajando.
Bueno, vamos a probarlo. Ya lo tenemos, ¿no? En la lista obviamente no hay nada. Y su tamaño es 0. Así que bueno, vamos a empezar a agregar elementos a la lista para ver cómo queda. Esto vamos a dejarlo al final y vamos a empezar a agregar elementos a la lista. Así que vamos, por ejemplo, vamos a probar los insertar. Vamos con el insertar al inicio. Agarro la lista 1 e inserto el 8. Vamos a ver cómo queda la lista. Ahí lo tenemos, el tamaño pasó a ser 1, en la lista tenemos el 8. Vamos ahora a insertar al inicio el menos 11. Vuelvo a ejecutar, el tamaño va a ser 2 desde ya. Y la lista nos va a quedar con esta estructura, ¿sí? Va insertando cada vez al inicio. De la misma forma podemos probar algún otro. Insertar al final, en la lista 1, el elemento 22. Tamaño pasa a ser 3. Y el 22 pasa a estar en el último elemento, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, el otro insertar que nos quedaría es insertar. El insertar a secas, ¿qué hace? Bueno, obviamente recibe la lista, recibe el elemento que querés insertar, que es el 101, y en la posición que quieras insertarlo. Por ejemplo, vamos a la posición número 1. Tenemos 4 elementos. Teníamos el 8, después inserté el menos 11, después inserté el 22 al final, y después en la posición 1 se insertó el 101, o sea, en la posición que vos quieras, se inserta el 101. Entonces, acá vemos que eso que hicimos la clase pasada con las personas, bueno, acá es muy sencillo, ¿no? Porque vos insertás a la persona en la posición que quieras. Exactamente, bueno, lo vamos a ver en un ratito, efectivamente Jorge, pero va por ese lado. Entonces ahí tenemos las 3 alternativas de la lista, ¿sí? Para insertar en la lista, al principio, al final o en cualquier posición. Bueno, ahí ya probamos el insertar. Bueno, podríamos insertar el remover. Para insertar el remover me conviene hacer 2 print, así vemos un print como estaba y un print de cómo quedó. Vamos con esto, voy a empezar a hacer los remover. Vamos con el remover, el del inicio, ¿sí? Envío la lista y acá necesito enviar un puntero a un elemento recuperado, así que vamos a hacer acá int recuperado, o sea, defino un elemento cualquiera, que es donde voy a recuperar el elemento que removí, ¿sí? Remover al inicio y envío el puntero al recuperado. Así, además de eliminar ese elemento, lo recupero. Entonces vuelvo a mostrar la lista y muestro el tamaño y de paso mostramos el eliminado. Veamos cómo queda. Que puse mal. Lista 1. Bueno, más allá de un barra n que me quedó espantoso, ¿no? Esta es la lista con un tamaño de 4. Al remover el elemento del principio se fue el menos 11 y ahí tenemos recuperado el menos 11, ¿sí? Eso hace el remover del inicio. Vamos a dejar un espacio acá que quedó muy feo. Ahí estamos. Mucho mejor. Vuelvo a ejecutar porque no se veía nada. Condición inicial, borro el primero. Pierdo 1 en el tamaño.
el primero no está más y lo recuperé por las dudas que quiera usarlo para algo. Bueno, de la misma forma podríamos remover el del final. Estamos, se borra el 22, se pierde 1 en el tamaño y se recupera el 22, todo funciona genial. Y el último que nos queda es simplemente el remover, que el remover, además de recuperar la posición, le tenés que decir cuál es el elemento que querés remover. Por ejemplo, quiero remover el elemento 2. Ya lo tenemos, elemento 0, 1, el 2 es el que borro, así que es el recupero y lo perdí en la lista. ¿Sí? Así que vemos que es bastante flexible todo esto, bastante útil y rápido de utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que uno puede hacer con una lista: insertar y remover elementos de la posición que quiera, ¿sí? Sin preocuparse por el tamaño, porque el tamaño se va seteando en cada momento. Y lo bueno que también pueden obtener cualquier elemento en cualquier momento, ¿sí? Esto es muy sencillo: envían a la lista, envían dónde quieren guardar el elemento y la posición del elemento que quieren. Vamos a usarlo. Voy a definir otra variable cualquiera, o lo puedo hacer en recuperado incluso. Vamos a hacerlo en recuperado. Voy a llamar a obtener elemento de la lista. Envío por parámetro donde lo quiero recuperar. Lo quiero recuperar en recuperado. ¿Y qué elemento quiero? Por ejemplo, quiero el elemento 1. Entonces voy a hacer un print, pero no exactamente de un elemento eliminado, sino que voy a hacer un print del elemento que obtuve. Obtengo el 2 puntos, porcentaje de, y muestro el elemento que guardé con obtener elemento. Vamos a verlo. Ahí estamos, ¿no? Lista inicial, elimino la posición 2, que era el 8, y ahora obtengo el elemento 1. ¿El elemento 1 cuál es? Es el 101. Acá lo tengo guardado justamente en recuperado. ¿Sí? Así que esa es la otra cosa que nos quedaba por probar. Ahora creo que ya probamos todo. Creo que ya probamos todas las funcionalidades de la lista, ¿sí? Es bastante más complicado, ¿sí? Bastante más complejo. De hecho, esto, como ya no lo veía, hay partes que yo ya me perdí un poco. Tendría que volverlas a pensar, ¿sí? Es bastante más complicado, pero es mucho más óptimo que todo lo que veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas complejas, la idea es que se piensen una vez sola, se las hagan y después se las reutilicen, ¿sí? Pero la idea es la que yo les comenté con la pizarra. Después, bueno, hay que programarlo, hay que tener en cuenta muchas cosas que pueden llegar a pasar entre medio, pero esa es la idea. Una vez que uno domina esa idea, después es cuestión de programarlo, pero una vez que esté programado, después se puede reutilizar y vemos que lo versátil y ágil que es. Es muy sencillo. Bueno, y listo. Esto es una lista con números. Ahora la gran pregunta que me van a hacer es, bueno, buenísimo. Ya sabemos cómo hacer un array o una lista con números. Glorioso, muy bien. Pero por lo general no vamos a hacer array de números, vamos a hacer array de float, array de personas, array de vehículos, array de cualquier cosa, o listas de cualquier cosa. Entonces, ¿qué les parece que hay que cambiar? Si es que hay que cambiar algo, ¿no? Porque acá yo les voy a dar este TDA, el H y el C de las listas. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que si quieren guardar otra cosa que no sean números, esto va a fallar. Pero bueno, no importa, porque lo único que tienen que cambiar, ¿qué es? Uno mira el H y va a ver que no tiene que cambiar casi nada. Y en el C, ¿qué hay que cambiar? Bueno, muy poco, porque la lista sigue siendo un puntero a un nodo y sigue teniendo un tamaño. Acá no hay que modificar nada. Y el nodo sigue teniendo un puntero al próximo nodo. Lo único que cambia es esto, el ítem. El ítem, si no va a ser más un entero, va a ser una persona o lo que quieran. O sea, esto es lo único que deberían tener que cambiar ustedes. El ítem nada más. Si uno quiere hacer una lista de personas, solamente cambia el ítem.
El ítem pone el tipo de dato que quiere enlistar. Solo eso. Con hacer ese cambio todo va a funcionar perfectamente. Obviamente van a tener que tener algún cuidado acá adentro. Cada vez que envíen un ítem no pongan que es un entero, sino pongan que es una persona, ¿sí? Pero después todo lo que se hace funciona exactamente igual. No van a tener, de lógica no van a tener que cambiar nada más allá de esto. De cada vez que diga entero ítem, pongan persona ítem, ¿sí? Ese es el único cambio que van a tener que hacer, ¿sí? En la próxima materia van a trabajar con listas con void. ¿Qué quiere decir listas con void? Son un poquito más rebuscadas, pero básicamente el ítem es cualquier cosa. Entonces ni siquiera van a tener que modificar nada. Pero bueno, así como lo tenemos nosotros, van a tener que modificar el dato. El dato, si no es más un entero, si quieren que sea un float, cambian int float item en vez de int item. Solamente cambiando esa línea todo va a funcionar exactamente igual. Y eso es muy bueno. Efectivamente, con listas con void podés guardar cualquier tipo de dato. Porque en realidad vos guardás cualquier cosa. El void quiere decir que no sabés qué tipo de dato es, guardás cualquier cosa. Es mucho más difícil de usar, mucho más complicado de entender, pero es así de versátil. Si vos pones void en los procedimientos quiere decir que no retornás nada. Bueno, pero cuando uno define un tipo de dato void quiere decir que no sabés qué tipo de dato es, pero podría ser cualquiera. Entonces, con el correcto uso de los condicionales y de chequear en qué estado estás en cada momento, podés usar el void, ¿sí? Fue como la pruebita esa que les hice, que les guardé un nombre en un entero. Bueno, la idea viene por ahí. Uno podría guardar cualquier cosa en cualquier lugar con muchos cuidados, pero eso lo van a ver en la materia que viene. Listas con void, o sea, listas de cualquier cosa. ¿Qué es lo que usan por detrás los lenguajes más de última generación hoy por hoy? Uno enlista cualquier cosa, pero básicamente porque por detrás tienen un lenguaje más rudimentario como este, haciendo una lista con un void. Perfecto. Entonces, la moraleja es que si quieren hacer una lista de otra cosa, solamente tienen que cambiar el dato o el ítem, ¿sí? Por el tipo de dato que justamente van a enlistar. De hecho, en la próxima materia, seguramente si tienen que hacer una lista de personas y una lista de autos, definan un TDA de lista de autos, un TDA de lista de personas, y hagan todo exactamente lo mismo, pero cambien solamente este renglón. Así que van a definir una lista para cada elemento. Eso no es lo mejor, pero hasta que no aprendan lista con void no van a poder hacerlo solamente en una sola. Bueno, ahí estamos con listas. Eso es todo lo que tengo que decir de listas. En el examen no entra, pero sí muchas veces en el final les pregunto que básicamente que utilicen una lista, ¿sí? Con números enteros, o a lo sumo alguna pregunta de cómo harían para utilizarlo con alguna estructura más compleja, pero preguntas muy sencillas de esto, no más de lo que dije yo hoy. Así todo, después el final es 90% práctico, pero siempre alguna pregunta teórica hay, ¿sí? El final es prácticamente 90% codificar, pero alguna preguntita o dos teóricas suele haber. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir de listas, pero me van a decir, bueno, ¿y cómo hago para hacerlo de una lista de personas? Ya les dije cómo. Así todo, en el material digital tienen varios ejemplos de listas de cosas, no me acuerdo en particular de qué, pero sí listas de personas. A ver, Paulo, el final. Si yo les hago hacer un TDA en el final, tienen que hacer el H y el C en hojas distintas. Eso después lo vemos. Tienen que hacer el H y el C. Tienen que escribir todo en el final. Menos los de listas, que los de listas uno supone que ya está hecho y que no lo hicimos nosotros. Pero todo lo otro tienen que escribir. Eso después lo vemos en el final. Ahora no se preocupen por eso. Bueno, tienen varios ejemplos de listas de otra cosa que no sean números. Por ejemplo, listas de personas, listas de autos o listas de lo que sea. Tienen listas de TDA. Tienen varios ejemplos de eso. Pero vamos a ver los otros dos temas de la clase de hoy,
La clase de hoy vimos que se llamaba listas, pilas y colas. Las listas, como ya vimos, son un conjunto de nodos que se recorren de izquierda a derecha por medio de los punteros a los siguientes o a los anteriores, según la lista con la que estemos trabajando. Son elementos que tienen un tamaño dinámico, buenísimo, que nos permiten hacer todas las cosas que estuvimos viendo. Las listas son geniales, pero así todo, las listas son demasiado para muchos casos. ¿Qué quiere decir? Para casos muy sencillos, que tienen una determinada lógica, no tiene sentido atacar el problema con una lista porque es demasiado robusto el trabajo y demasiado complejo toda la lógica interna que hay dentro de la lista para algunas determinadas cuestiones, como por ejemplo las siguientes. Vamos a ver. ¿No? Si uno está esperando para entrar al banco, ¿sí? Acá tenemos nuestra lista de personas que quieren entrar al banco, o mejor dicho, el banco vendría a ser nuestra lista que tiene un puntero al primer elemento, pero supongamos que viene alguien más. Si viene alguien más y se pone por acá en el banco, bueno, cuando vos estás en el banco y le toca el turno a alguien, no vas a recorrer la lista y elegir a alguien de los que va a entrar. No vas a obtener al elemento 2 así porque sí. No vas a obtener el elemento 1 así porque sí. Tampoco vas a ir al último. De hecho, no te interesa quiénes están después en la fila, sino que lo único que te interesa es que cuando tengas que usar a un elemento, vas a usar al primer elemento. ¿Sí? El primer elemento es el que va a entrar y los otros no te interesan. ¿Sí? Y cuando vos agregás un elemento, cuando llegás al banco, no te pones acá, ¿sí? Ni te pones acá, te pones en el último lugar. Entonces, para este tipo de lógicas, donde a veces cada vez que ingresa un nuevo valor, ese nuevo valor va al final. O sea, los agregar van al final. Y los obtener o los eliminar van al principio. ¿Sí? Este tipo de restricción tiene un nombre en particular, o sea, es lo mismo que estábamos viendo. La estructura interna va a ser la misma, son nodos, son punteros al siguiente, etcétera, etcétera. Pero hay una limitación bastante fuerte en dónde se agregan los elementos se agregan al final, y cómo los recoges. Los recoges uno por uno, desde el primero hasta el último. ¿Sí? No podés agarrar el tercero así de la nada. Bueno, esta nueva entidad de datos tiene un nombre particular que se llama una cola. ¿No? Bueno, en la vida real también se llama una cola. Vos vas a hacer la cola del banco, no haces la lista del banco, ¿no? No hay una cuponera que saca números y dice, bueno, número 23 adelante. No, van en el orden que llegan, si no, se arma ahí un pleito y se agarran todos a las piñas. Entonces, ahí tenemos una cola. Solamente accede el primer elemento al banco, y si se agregan, van al final. No van a la 2, ni a la 3, ni a la 4, van siempre al final. Eso es una cola. Es un caso particular de una lista. Entonces, en muchos casos van a tener que utilizar colas y no listas, si bien son lo mismo. O sea, vos me podrías decir, bueno, che, hago una cola, pero yo la verdad que no sé cómo se programa. Yo tengo programada la lista, uso la lista. Bueno, sí, usa la lista, no hay problema, porque son lo mismo. Pero ten en cuenta que si vos invocás al TDA de lista,
desde el main y desde cualquier otro archivo van a poder agregar en la posición 2, van a poder eliminar al del medio, van a poder agregar al principio, van a poder hacer muchas cosas que vos no querés que hagan en ese programa. Entonces no sería lo correcto. Si bien a nivel de funcionalidad la lista te permite más cosas que la cola, vos a veces no querés que puedan hacer tantas cosas. Entonces es importante justamente limitar el acceso a los eliminar y los agregar por medio de esta nueva estructura que se llama cola. Acá me van siguiendo. Efectivamente, lo que en los archivos se llama FIFO. Así que el último en entrar es el último en salir de la cola, efectivamente. Bueno, eso es un caso particular de la lista. Y de la misma forma que tenemos este caso particular, podemos tener este otro caso particular, que es lo inverso. Bueno, este lo estoy dibujando muy mal, voy a cambiar el ejemplo, así lo dibujo mejor. Mucho mejor. Ahí está, este me gustó. Nada, tenemos una mesa con determinados libros, ¿sí? Donde, si yo quiero obtener un libro, ¿qué hago? ¿No? Yo quiero agarrar un libro de esta lista de libros. ¿Sí? Si quiero obtener un libro de esta lista de libros, ¿qué hago? No, obviamente no agarro el del medio porque se cae todo. Si no puedo obtener el del medio porque se va a caer todo. Si yo quiero agarrar un libro, voy a tener que agarrar el que está arriba. ¿Sí? No me queda otra. ¿Sí? O sea, obtengo solamente el de arriba. Y si vengo y agrego un nuevo libro, no lo voy a poner acá el nuevo libro porque tengo que levantar todo lo que ya tenía, que no se caiga nada. Entonces si yo agrego un nuevo libro, lo agrego arriba de todo, ¿sí? Este sería el agregar. Entonces, ¿qué notamos? Que los obtener y los eliminar, nuevamente yo no puedo eliminar el de acá porque se cae todo, ¿sí? Los obtener y los eliminar se hacen con el último elemento. Yo solamente los puedo agarrar de arriba para abajo, hablando del ejemplo, o del último hacia el primero. Y a medida que los voy agregando, los agrego al final. ¿Sí? No puedo agregarlos al principio ni en el medio. Entonces, esto que tenemos acá es lo que se llama una pila, ¿no? Obviamente es una pila de libros, pero la estructura de datos también se llama pila. Pila es cuando vos solamente podés trabajar con el último elemento, ¿sí? El último elemento que entra a la lista es el primer elemento que sale de la lista, o en este caso de la pila, ¿sí? Es lo contrario a la cola. Si vos llegaste último, te vas primero. Eso es lo que estaban ahí hablando con el chat, ¿sí? El último que llegó es el primero en irse, ¿no? Por suerte los bancos no funcionan así, porque si llegás temprano no te irías nunca, porque siempre el que llega después que vos entra primero. Sería bastante injusto, pero hay momentos en los cuales sí conviene que lo último que llega sea lo primero en resolverse, ¿sí? Como por ejemplo acá, las pilas de libros, las pilas de monedas, ¿no? Si vos tenés monedas apiladas, las agarrás de arriba para abajo, no de abajo para arriba, porque si no se cae todo. Bueno, ese también es un caso particular de las listas, donde vos solamente trabajás con la última posición. No te interesan las anteriores, solamente la última. Bueno,
Estos dos tipos de estructuras de datos parecen redundantes en el sentido de, bueno, si yo tengo la lista, ¿para qué quiero estas dos? Ya les comenté un poco por qué, para limitar el acceso de los datos a cualquier otro programador que esté trabajando con tu lista de lo que sea. Ese sería el primer motivo. Y además se usa mucho, en los sistemas operativos utilizan mucho esto para resolver los problemas rápido. Muchas veces cuando llega un problema a Windows, ¿no? Cuando vos le decís algo a Windows trata de resolverlo ni bien se lo decís, para olvidarse de eso por un rato, ¿no? Si vos abrís el Paint, ¿no? Es lo último que abriste, Windows trata de abrirlo enseguida, por más que anteriormente esté trabajando en las actualizaciones o que esté, qué sé yo, reiniciando no sé qué cosa, o esté tratando de abrir, qué sé yo, el Photoshop última versión de 29 GB. Bueno, estos procesos por ahí tardan mucho. Entonces, si vos esperás a que terminen, vas a estar toda la vida para abrir el Paint. A veces es mejor resolver las cosas a medida que llegan, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos muchas veces tratan de hacer esto. Vos, en lo último que hiciste clic, muchas veces es lo primero que se abre. ¿Por qué? Porque lo puede resolver. Entonces lo resuelve rápido y después se queda trabajando con las otras cosas que por ahí ya estaban iniciadas con anterioridad, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo. De hecho, para la optimización de rutinas, subrutinas, se combinan estas dos cosas. Se suele ordenar por prestación, ¿sí? Se deja al final lo que más demora o lo que más problemas te trae, y se deja arriba de todo en la pila las acciones más rápidas o las más fáciles. Se resuelve primero lo más fácil y se deja para el final lo más difícil. ¿Por qué? Porque no te importa tanto el orden en el cual se lo resuelve. No es tan importante el orden como en la cola del banco, donde ahí te puede generar un problema social importante. Pero para el sistema operativo a veces es mejor resolver muchas cosas fáciles y dejarlas difíciles para el final. Lo mismo que les digo a ustedes en los exámenes, ¿no? Primero empiecen por lo que saben y hagan rápido lo que saben hacer, y después con el tiempo que les sobran trabajan lo difícil, ¿sí? Es la misma idea. Bueno, eso es el concepto de pilas y el concepto de colas, donde lo único que cambia es eliminar y el agregar. Hay otro ejemplo que se me viene a la mente para cola, ¿no? Un ejemplo bastante clásico de colas, que es, ¿no? Algo que por ahí están familiarizados. El modelo de parcial de Mate 2 es cola. Ajá, no sé qué pasó con Mate 2, pero a priori no me daría cuenta porque es una cola, pero no importa. Bueno, un ejemplo clásico de la cola es lo que lo habrán visto en la barra de tareas, ¿no? Que la cola de impresión, ¿no? Cuando uno manda a imprimir cosas, yo detesto las impresoras y siempre me han dado dolores de cabeza y jamás las entiendo, pero lo que sí entiendo es que cuando vos mandás a imprimir muchos archivos, cuando la impresora se digna a imprimir, imprime en orden, ¿sí? No te imprime las hojas, lo último que mandaste te lo imprime primero y después te imprime lo tercero y después lo primero y después lo segundo, porque si no te haces un matete de hojas tremendo. Las imprime en el orden que van llegando, ¿sí? Así que hace una cola de impresión, que eso lo habrán visto, ¿sí? Cuando uno envía a imprimir varias cosas, ve que se genera la cola de impresión. Es una cola de impresión, no es una pila de impresión ni una lista de impresión. Vos no podés manejar en qué orden van a salir las hojas. Las hojas salen en el orden que están y punto. Y no hay más que decir, es una cola, ¿sí? Ahí es un ejemplo bastante conocido. Sí, horrible. El trabajo me pasa de mandar a imprimir a la impresora equivocada. Tengo en cola 150 hojas anteriores que alguien más envió en estado de error, que tengo que esperar 150 horas para que se genere. La idea es esa, ¿no? Lo último que se envía es lo último que se imprime. ¿Estamos? Y bueno, esos son los tres últimos conceptos de la materia. Listas, pilas y colas. Los van a ver bastante más en profundidad más adelante, pero bueno, estos son tipos de datos que en otros lenguajes son nativos, qué sé yo, en Java, bueno, en Java hay que importar una librería, pero
casi que nativo. En Python ya vimos que podemos utilizar listas también sin hacer nada en particular, simplemente las definimos y se usan. Y así como en muchos otros lenguajes, ¿sí? Las listas ya están definidas, ya las puedes usar, pero en C y en C++ no están definidas, hay que crearlas uno. Así que tenemos que generar el H y el C de las listas para poderlas utilizar por medio del paradigma de TDA. Y bueno, con esto sí, ahora sí hemos terminado con los conceptos de esta materia. Se ha acabado programación. Como les dije, los días que quedan son simplemente para parciales o alguna duda que tengan en función de dichos parciales. Es importante que cuando se anoten al final vayan practicando y pensando en escribir en una hoja, porque la presencialidad es inminente. Así que nada, por más que sean unos genios en Codeblogs y que ya programen mejor que yo, los felicito, pero practiquen en la hoja porque es totalmente distinto, ¿sí? Así que no vengan al final sin haber hecho algunos códigos en hoja, ¿sí? Para medir su tiempo, para ver que no se olviden cosas, porque es distinto, ¿no? Así que tengan cuidado con eso, no se confíen y practiquen en alguna hojita. Sí, decime. Toda la vida fue en hoja y nunca dio miedo. Bueno, pero ahora se acostumbraron a la virtualidad, pero no tiene que dar miedo. El final en forma presencial duraba entre 4 y 5 horas, ¿sí? Y escribían entre 8 y 10 hojas, ¿no? Porque hay que escribir todo. Vengan con hojas en blanco, vengan con varias lapiceras, vengan con tinta, vengan con tiempo. No son pavadas, pero que como nunca las han vivido, nunca se les ha acabado la tinta en el examen, nunca se han quedado sin hojas, nunca se han pasado las 4 horas y han llegado tarde del trabajo, así que nada, vayan mentalizándose en eso. No me molestaría que usen calculadora, pero no creo que la necesiten. No, el final por ahora es virtual, pero cada vez van a ser más los presenciales y supongo que en diciembre ya la mayoría va a ser presencial. Andrés, en el final, otra vez, 90% práctico y una o dos preguntas teóricas. Jorge, sí, bueno, sí, lo ideal es siempre que esté todo bajo TDA, ¿sí? Todo bajo TDA. Pero eso no quiere decir que tengas que repensar el problema, por ahí lo tenés que volver a pensar, porque básicamente tenés que pensar todo como estructuras. Así que por ahí eso te complica más, tenés que cambiar la forma de ver el problema o cómo lo resolviste. Pero sí, lo ideal sería que esté todo con TDA. Yo creo que se apunta hacia eso, a computadoras en el final, pero por ahora estamos lejos. Ojalá pronto se pueda. Pero la realidad es que si bien, ahora hay 20 en línea, en un día hábil eran, 60 en línea. O sea, perdimos a 2/3 de los que estaban presentes al principio, pero siguen siendo muchos, ¿no? Piensen que este año calculo que entre las 3 comisiones que tenemos van a aprobar, 100, 150 personas. No tenemos 100, 150 máquinas, y a eso hay que sumarle los recursantes, los que aprobaron la materia hace un año, los que aprobaron la materia hace 2 años. O sea, hay alrededor de 300 personas que se pueden anotar al final. No tenemos esa capacidad de computadoras. Sí, se puede llevar la notebook, pero no la podés usar, tiene que ser en papel. Sí, así que
la podés llevar. En las clases, por ahí sí te era útil tener la notebook a mano, pero llevarla. Igual mi respuesta era más que nada no para el chiste, sino porque en otras materias que son menos, bueno, objetos son bastantes menos, ahí sí les toman el examen en computadora y les dejan usar su computadora si quieren para sentirse cómodos. Pero en programación no hay chances, porque son muchos y no hay espacio para que muchos estén sentados con la notebook, todos con su enchufe, no hay forma. No se puede, lamentablemente todo enoja, por lo menos por ahora. El recuperatorio del primer parcial entra hasta donde había entrado el parcial. Es todo lo mismo. Esa pregunta me quedó ahí en el tintero. Lo mismo que entró en el primer parcial, entra en el recuperatorio del primer parcial. Y en el segundo parcial entra todo lo otro. Hasta la clase de hoy, sin contar la clase de hoy, en el final entra todo lo que vimos. E incluso las cosas que no vimos, recuerden para el final, que yo muchas veces les dije esto, léanlo, chequenlo. Por ejemplo, recursividad, nunca se los expliqué. No les suelo tomar nada complicado porque eso también lo ven en otra materia, pero lo básico por ahí sí se los puedo llegar a tomar. Con que sepan lo del video y los poquitos ejercicios que hay, basta y sobra. Los mismos con los métodos de ordenamiento. Ordenamiento, yo no me acuerdo en esta comisión, pero creo que les expliqué 2 y siempre usamos el burbujeo. Pero sépanse los 6 que están en el apunte, por si hay alguna pregunta teórica o por si les pido que ordenen de alguna determinada forma. Recursividad entra solamente en el final. Exacto, como listas. Bueno, después última cosa que les digo. En 1 o 2 semanas les voy a mandar un formulario para que lo completen si se cambiaron de comisión. Sí, es fundamental que si se cambian de comisión completen ese formulario, porque tengo gente que pasó del lunes al viernes y después del viernes al lunes a la noche. Lo tengo registrado en 3 lugares distintos y están las notas por todos lados. Si no me completan ese formulario me va a costar muchísimo cerrarle las notas y puede que se las cierre mal. Así que nada, estén atentos a eso, más que nada si cambiaron de comisión. Después lo vuelvo a repetir, pero ojo con eso. Porque si no tengo a la gente en 3 actas distintas y no sé cuál es la correcta y tengo primer parcial lunes a la mañana, segundo parcial lunes a la noche, recuperatorio el viernes y no hay forma de que me dé cuenta que es la misma persona y me van a parecer como que son 3 personas desaprobadas y no una que hizo las 3 cosas. Yo creo que por ahí en diciembre todavía tienen una remota chance de que sea virtual, pero después ya no creo que quede más chances y seguramente sea presencial. Bueno, después otro consejo, que seguramente ya se lo han dado porque ya se anotaron a varios finales. No se anoten a un final solamente por anotarse, para especular. Anótense al final cuando van a ir, ¿sí? No se anoten a todos los finales así porque sí. Eso es importante, no hay un límite en el guaraní para anotarse, eso es bueno para ustedes, pero no es para nada sano. ¿Se pierde la chance con el ausente? No, el ausente no pierde chances y es por eso que justamente muchas veces se anotan de más, total saben que el ausente no molesta, pero créanme que al docente sí le molesta que se anoten de más, ¿sí? Si yo veo un acta con 200 personas, tengo que generar alrededor de 25 temas y después se presentan 30 personas, entonces es bastante molesto. Yo en particular tengo registro de los ausentes para chequear quién es la persona que se anota todo el tiempo y no viene nunca. Es bastante molesto. Y bueno, nada, ténganlo en cuenta, ¿sí? Nadie va a desaprobar por hacer eso, pero sí se tiene el cómputo de eso, ¿sí? Porque es un trabajo para el docente tener actas numerosas y después que falten todos. Sumado a que en la presencialidad eso es peor todavía,
porque se anotan 500 personas, hay que preparar un aula para 500 personas y después vienen 40, entonces es un esfuerzo administrativo para el docente y para la universidad en vano. Así que espero que pronto el Guaraní ponga algún contador de exámenes anotados y no asistidos, ¿sí? Para que no jugueteen tanto con eso. Pero nada, tengan piedad con el docente y no se anoten por anotarse, ¿no? A cualquiera le puede pasar que se anote y que no llegue a estudiar o le pase algo, pero no lo hagan sistemáticamente, porque es bastante molesto. Bueno, si no hay alguna duda o consulta o lo que deseen, vamos cerrando por aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Cualquier cosa que quieran, se conectan ahí en las clases de repaso y me preguntan. Así que bueno, nos estamos viendo, nos hablamos y estén atentos a eso del formulario para los que cambiaron de comisión, más que nada. Perfecto, dale. Buena semana para todos entonces, un abrazo. Suerte, hasta pronto. Nos vemos.